Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Esta es la 9ª clase del curso Cristianismo año 0 al año 2023. Un curso que pretende dar un vistazo muy sencillo a toda la historia de la iglesia desde su fundación en Jesucristo hasta el tiempo de hoy. Así que permítanme hoy comenzar esta 9ª clase donde estaremos culminando con el tema la iglesia imperial. En el octavo o en la 8ª clase, en el video anterior a este, usted encontrará cómo comenzamos ese tema y hoy lo estamos culminando. Bien, tal y como lo indiqué, esta es la 9ª clase, estamos culminando con la segunda parte, el tema de la iglesia imperial. El periodo que estamos estudiando va desde el año 313 después de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. El año 313 ocurre un evento sin precedentes, y es que un emperador romano se convierte supuestamente al cristianismo después de una visión que ve de una cruz en el cielo que le indicaba que iba a ganar una batalla como tal, como de hecho sucedió. A raíz de esta victoria, el emperador Constantino se convierte al cristianismo y hace que la iglesia que había sido perseguida se convierta en la iglesia del imperio. Y hablamos del año 476 porque en este periodo ocurre la caída de la ciudad de Roma y en cierta forma del imperio romano. Como hemos dicho, la característica fundamental de este tiempo es que la iglesia que había sido perseguida por más de 300 años, tanto por el imperio romano como por los mismos judíos no convertidos, ahora había pasado a ser la iglesia del imperio. Una iglesia perseguida, una iglesia sufrida, una iglesia que había sido oprimida, ahora se convertía nada más y nada menos que en la religión oficial del imperio más poderoso de la tierra. Una de las cosas que caracteriza esta segunda clase y de este segundo periodo del que estamos hablando es que el emperador romano Constantino deseó y concretó la fundación de una ciudad llamada Constantinopla. Esa ciudad hoy en día es la ciudad de Estambul. Si ustedes pueden notar aquí en este mapa, en el círculo que está en medio, ustedes van a notar que ahí está la ciudad de Estambul, en lo que hoy en día es Turquía, y allí hay una división. Prácticamente esta es la división del continente europeo que está a la izquierda y el continente asiático que está a la derecha. De tal manera que esta ciudad, Estambul, Constantinopla, que hoy en día es Estambul, vino a convertirse para entonces en una segunda Roma, que era la capital del imperio. Es importante mencionar esto para poder explicar algunas otras cosas. Por ejemplo, Constantino comprendió que Roma era una ciudad que no le convenía desde el punto de vista geográfico. Era una ciudad que estaba muy presta a ser invadida. De hecho, durante varios siglos fue invadida porque se prestaba, daba facilidades para poder acceder a ella. En cambio, en Constantinopla, él consiguió un sitio más intrincado y más protegida de distintos valles, de tal forma de que Constantinopla se convertía en una especie de ciudad refugio para el imperio que él quería ampliar, que él quería mejorar. Pero otra de las cosas que motivó la fundación de Constantinopla era que Constantino, supuestamente convertido al cristianismo, deseaba una ciudad libre de paganismo. Roma era una ciudad que durante siglos había servido a distintos dioses, a distintas deidades. Había una gran inmoralidad, una gran liviandad espiritual, y él quería apartar la ciudad que fuese la capital del imperio de todo ese paganismo. Entonces, en Constantinopla, él procuró hacer eso. Así que vamos a decir que Constantinopla se convirtió como que en la capital cristiana del imperio romano.
Y por supuesto también esa ciudad tenía una importancia estratégica al estar en el centro o en el punto en el cual se dividen el continente europeo y el continente asiático. ¿Cuáles son algunos de los aspectos importantes de esta iglesia nueva, la iglesia oriental? Y es importante tomar en cuenta que en el futuro va a haber una división y va a haber la iglesia romana y la iglesia de Oriente, lo que se llamaría hoy en día la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Pero eso lo estudiaremos un poco más adelante. Aquí lo importante destacar es que en esta nueva ciudad, Constantinopla, el emperador que puso su sede de gobierno allí, podía tener una relación sin mayores problemas con el líder de la iglesia. Allá en Roma sucedía lo contrario. Había una lucha encarnizada entre el emperador y el que estaba ocupando en ese momento el liderazgo de la iglesia, lo que hoy en día sería el papado. Así que esas luchas encarnizadas en Constantinopla no se veían porque la iglesia estaba bajo la autoridad, bajo la sumisión del Estado. Es decir, la gran diferencia entre Constantinopla y Roma es que Roma se había hecho una ciudad más violenta en relación con la lucha de poderes, mientras que en Constantinopla el emperador tenía mucho más poder que la iglesia. En ese lugar, en esa ciudad, se construyó uno de los templos que se convirtió por mucho tiempo en el mayor de los templos del cristianismo. Durante 11 siglos fue un templo importante, solo que en 1453 los musulmanes invadieron esa zona. Desde entonces Turquía es un país musulmán y ese templo todavía existe, el templo de Santa Sofía, solo que fue convertido en una mezquita árabe. Otra de las características importantes de este periodo es que el Imperio Romano procuró cristianizarlo a la fuerza. Se procuró pasar del paganismo al cristianismo, pero no por motivaciones de tipo espiritual, sino por motivaciones de tipo económicas, políticas, filosóficas, etc. De tal manera que vamos a ver cómo el imperio le imprimió una transformación de ese paganismo al cristianismo. Los templos que durante tiempo habían servido para adorar a otros dioses, ahora eran arrasados o se convertían en templos cristianos. La reverencia que se le brindaba a las deidades paganas, entonces era transformada en reverencia a deidades cristianas. Lo que hoy en día conocemos como los santos, las vírgenes y ese tipo de cosas, se empezó a marcar a partir de este tiempo. Estamos hablando de el siglo IV. Los sacrificios paganos, los sacrificios a otros dioses, cesaron y el imperio entonces se declaró de confesión cristiana. Constantino fue firme en esa posición de cristianizar al imperio, pero a diferencia de quienes le sucedieron en el poder, Constantino fue un poco flexible con el paganismo, ¿ok? Sin embargo, él se retuvo para sí el término pontifex o pontifex maximus, sumo pontífice, es decir, mantenía una posición de que él era el sumo sacerdote. Los sucesores de Constantino fueron intolerantes con el paganismo. Es decir, parece que aquí hubo una inversión de los papeles. Antes el paganismo aplastaba al cristianismo. Ahora el imperio llamado cristiano trata de aplastar al paganismo, trata de ir en contra del paganismo en los mismos términos o con la misma intensidad a la que se persiguió el cristianismo. Se imprimieron leyes o se emitieron leyes opresivas para acelerar la conversión de las personas al cristianismo. Es decir, la gente vino a ser cristiana prácticamente por obligación. Por supuesto, también todas las donaciones que tenía antes el sacerdocio pagano, ahora pasa a ser parte del sacerdocio cristiano. Todos los beneficios, todas las prebendas, todas las ofrendas, todo el dinero que los paganos antes manejaban, ahora era manejado por la iglesia cristiana. Se le ordenó
o se ordenó la pena de muerte y la confiscación de bienes para todos aquellos que se atreviesen a adorar a los ídolos. Esto quiere decir que por un tiempo la iglesia cristiana se ocupó de barrer con el paganismo dentro de Roma, pero lo hacían por la fuerza. Ahora los fieles paganos, los que querían adorar otras deidades y no a Cristo, eran perseguidos y se convertían en mártires del imperio. Esto demuestra una vez más cómo se invirtieron los papeles en todo este proceso. No se podía hablar en contra del cristianismo legalmente, se emitieron leyes y decretos para prohibirlo. Toda la literatura que era pagana fue quemada y en un periodo de 3 o 4 generaciones, más o menos unos 100 años, el imperio había prácticamente exterminado con el paganismo o con el culto que se le rendía a deidades no cristianas. Durante este periodo surgieron problemas de tipo doctrinal. Aparecieron muchas blasfemias, muchas herejías, muchas propuestas que iban en contra de lo que la iglesia consideraba como doctrina aceptada. No tenemos tiempo para abordar todas esas propuestas erradas, pero vamos a ver algunas de las más significativas. Una de las más importantes fue la doctrina de la Trinidad. Como ustedes saben, la doctrina de la Trinidad, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero hay una profunda y marcada enseñanza bíblica de que Dios, siendo uno, al mismo tiempo, siendo uno, está manifestado en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto ha sido un tema de debate durante años dentro de la iglesia. Y uno de los que propuso que esto no podía ser fue Arrio. De ahí salieron los arrianos. Él proponía que Cristo era ciertamente superior a los hombres, pero que era inferior a Dios. En conclusión, para él, Dios es el Padre, pero Jesús es simplemente un hombre muy especial, pero no es Dios. Por lo tanto, como fue creado, según él, como fue creado por Dios, él no era eterno en existencia. Es decir, tuvo un comienzo, hubo un tiempo en el cual Jesús, Cristo, el Hijo, no existió. Eso, por supuesto, es contrario a lo que la Biblia enseña. Jesús claramente muestra en su enseñanza que él era eterno, que él era igual a Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Así que esa fue una de las, vamos a decir, herejías más significativas. ¿Quién le sale en debate a Arrio? Bueno, un hombre llamado Atanasio, también de Alejandría. Él propone que Cristo es uno con el Padre, es Dios y es eterno en existencia. Es decir, todo lo contrario de lo que oponía Arrio, Atanasio lo contraviene. Esta lucha, estas dos propuestas, traen como consecuencia que se hace un concilio, el concilio de Nicea, llamado así el primer concilio cristiano, en el año 325 después de Cristo. Fue convocado por Constantino y la propuesta de Atanasio de que Jesús era Dios, de que Jesús era eterno, de que Jesús era Dios y hombre, es la que gana por mayoría, pero esta propuesta no se hizo general y no fue aceptada como una doctrina, como un dogma de la iglesia, sino hasta muchos años después. Es decir, persistió la batalla todavía dentro de la iglesia. Es más, hasta el día de hoy todavía hay discusiones sobre eso. Los testigos de Jehová son una de las sectas cristianas que siguen planteando y proponiendo que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un ser mucho superior a los hombres, pero inferior a Dios, que es un ser creado, y ellos no lo ven como Dios. Así que hay que tener mucho cuidado, porque una de las características de las sectas falsas es que la deidad de Jesucristo siempre es atacada. También hubo otras luchas o guerras o propuestas doctrinales peligrosas.
como por ejemplo la naturaleza de Cristo. Apolinar, un hombre de la Odisea, proponía que Jesucristo no era un humano, que él lo que era un ser divino que se había encarnado en un cuerpo sin alma y que era reemplazada por la divinidad del Verbo. Es decir, para Apolinar, la convivencia de la naturaleza humana de Cristo y la naturaleza divina de Cristo en un mismo cuerpo era imposible. Pero la Biblia aclara totalmente que esa kenosis, ese vaciamiento de Cristo en la humanidad de Jesús es posible. Lo dice claramente Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. También debemos recordar que hay un principio teológico que nos habla acerca de la unión hipostática, y es que en Jesús se unen la naturaleza divina, ¿verdad? Jesús no dejó de ser Dios, y la naturaleza humana. ¿Y por qué es importante las dos cosas? Si Jesús no es Dios, entonces es pecador. El único santo, santo, santo es Dios. El único que no ha cometido pecado, el único perfecto, el único eterno, el único que ha vivido desde siempre y hasta siempre, el único que puede vencer la muerte, el único que puede tomar su vida, ponerla y volverla a tomar, es Dios. Nadie más. Es Él el autor de la vida. Él es el que tiene autoridad sobre todo lo creado. Así que Jesús tenía que ser Dios. Pero además de eso, Jesús es hombre porque era necesario que el pecado que entró por un hombre, es decir, Adán, entonces la salvación, la redención, viniera también por un hombre, en este caso Cristo. Así que Apolinar no comprendía esto y pretendía enseñar otra cosa. Así que se convocó otro concilio. Ahora en el año 381 se condenó esta enseñanza y se afirmó y se enseñó y se sigue enseñando que en Cristo hay una unión, como lo acabo de decir, la unión hipostática de la persona de Cristo, la persona del hombre y la persona de Dios. Es decir, hay una convergencia de estas dos personas, ¿ok? La persona de Cristo, la persona divina y la persona humana de Jesús. Apolinar fue expulsado de la iglesia. Quise decir la convergencia de dos naturalezas. Por un momento se me escapó. Y hay otra propuesta, que esa ha perseverado y sigue todavía viva hasta el sol de hoy. Y es algo que tiene que ver con un área de la teología que se llama la soteriología, el estudio de cómo opera la salvación. Entonces, el pecado, ¿qué es el pecado y cómo opera la salvación? Están englobados en esa área de la teología llamado soteriología. Había un hombre llamado Pelagio, que era un monje, que propuso que los hombres no heredan las tendencias pecaminosas de Adán, sino que cada alma hace su propia elección, ya sea de pecado o de justicia. Ciertamente, todos sabemos que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Él proponía que cada voluntad humana es libre y responsable de sus decisiones. En otras palabras, Pelagio lo que está diciendo es que no todo el mundo tiene la misma cantidad de maldad. No todo el mundo es igual de malo. Que algunos hombres son menos malos que otros y por lo tanto tienen la tendencia o la posibilidad de buscar a Dios más que otros. Y que cada quien escoge la profundidad, la gravedad de su pecado. Pero la Biblia dice claramente que todos nos perdimos en una sola forma, es decir, todos nos desviamos a la vez. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura. ¿Ok? A la propuesta de Pelagio se le opone la de un hombre llamado Agustín de Hipona. Él dice que Adán representa a toda la especie humana, es decir, todos los hombres
descendientes de Adán son pecadores por igual. El pecado de Adán ha sido transferido a todos los hombres y por lo tanto todo hombre es culpable delante de Dios. El hombre, por lo tanto, está muerto espiritualmente y no puede aceptar la salvación por su propia elección. Por lo tanto, Dios es quien escoge a los que se han de salvar. Repito, tanto la posición de Pelagio, que después es representada por lo que hoy en día es llamada el arminianismo, y la posición de Agustín de Hipona, que está representada por lo que hoy en día se conoce como el calvinismo, lo que trae son dos posiciones. Dos posiciones que, repito, han sido discutidas a través de los siglos y todavía siguen siendo parte de un ardiente debate acerca del libre albedrío y acerca de la elección soberana de Dios. Pero aquí no estamos para debatir sobre eso, sino para decir que ya desde entonces se venía debatiendo acerca de este tema. Así que se convocó un concilio, el concilio de Cartago, y allí se condenó la teología de Pelagio, la interpretación de Agustín se convirtió en la ortodoxia de la iglesia, es decir, la norma de la iglesia, y sin embargo, a pesar de esto, con los años surgieron hombres, como ya dije, Jacobo Arminio y como Wesley, y esto trajo que el tema del libre albedrío, de que el hombre es capaz de escoger ser salvo o no, se contrapuso de nuevo y hasta el sol de hoy sigue siendo objeto de debate contra aquellos que piensan que la elección es de Dios y que el hombre no puede salvarse por sí mismo, no puede buscar a Dios por sí mismo, sino que Dios lo escoge para que se salve. Hay otros aspectos importantes de este periodo, como por ejemplo, el hecho de que surgió la vida monástica. La vida monástica no es otra cosa que la vida en el monasterio. Los hombres y mujeres de la iglesia, en este caso todavía para ese entonces hombres, se empezaron a recluir en monasterios y esa fue la respuesta que ellos encontraron a la creciente o gran mundanalidad que invadía la iglesia. Constantinopla desplazó a Roma como la capital política por la fuerza que tenía el emperador en esa ciudad, no tenía la contraposición de la iglesia. En cambio, Roma se convirtió en la sede principal del gobierno de la iglesia o del papado, precisamente porque tomaron mucho más fuerza política en esa ciudad. La iglesia de Roma, además de eso, reclamaba la autoridad apostólica que según ellos les daba el hecho de que según ellos, Pedro fundó la iglesia en Roma. El Imperio Romano, durante este periodo, empezó poco a poco a desintegrarse, empezó a perder fuerza y una cantidad de invasiones que vinieron en este periodo hicieron que este imperio, el más grande de todos los tiempos, un imperio que duró más de 1200 años, finalmente sucumbiera. Pero hay un hecho curioso. A pesar de que Roma política y militarmente cayó, muchos de los que vinieron a Roma a invadir adoptaron el cristianismo como su religión, se convirtieron. A mí me gusta poner este término convertirse en comillas, porque esto de convertirse al cristianismo en este periodo es muy subjetivo. Recuerden que hay conversiones, como ya lo hemos explicado, por conveniencia, por costumbre, por simplemente tradición, y hay conversiones realmente espirituales. Pero lo cierto es que mucha de la gente que venía de otras regiones a invadir Roma se convirtieron, entre comillas, al cristianismo, es decir, adoptaron el cristianismo como religión. Por supuesto, esto hizo que el cristianismo se expandiera por el resto de Europa. Bien, esta clase nos permite terminar con la parte de lo que es la Iglesia imperial y básicamente lo que podemos notar durante este periodo llamado la Iglesia imperial es que la Iglesia cristiana ya no vuelve a ser nunca más la iglesia perseguida que alguna vez fue en esos primeros 2 o 3 siglos del cristianismo. Hoy en día, la iglesia o las expresiones cristianas son perseguidas
tremendamente en los países musulmanes, en China y en otros países donde hay regímenes totalitarios. La iglesia cristiana es tremendamente perseguida. Pero sistemáticamente, como lo fue alguna vez, en esos 2-3 primeros siglos de la historia del cristianismo o del tiempo cristiano o del tiempo después de Cristo, la iglesia no volvió a ser perseguida de la misma forma. Por el contrario, a partir del siglo IV, la iglesia cristiana se convierte en la iglesia más poderosa del mundo precisamente porque era la iglesia del imperio. Es importante destacar aquí lo que siempre se ha discutido a través del tiempo, y es que para ese entonces, aunque esa iglesia era la iglesia cristiana, esta fusión del imperio romano con el imperio, con la religión cristiana, no hizo otra cosa que hacer que el cristianismo se convirtiera en algo sumamente conveniente. Es decir, hacerse cristiano era un negocio, porque te hacías parte de la iglesia del imperio. Por lo tanto, mucha gente entró a la iglesia simplemente por conveniencia y no por la necesidad de conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Bien, este es el resumen de la clase número 9. Dios les bendiga y gracias por estar allí. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo.